Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 26 de octubre del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia, con el libro de los Salmos, capítulo 119, versículos 41 al 64, y la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 15 y 16. Salmos 119, 41 al 46 y primera de Timoteo 4, 15 al 16. Y quisiera que nos ubicáramos en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4. Timoteo, como el mismo Pablo se refiere a él, su hijo, su amado hijo, quien le acompañó en parte de su ministerio. Timoteo, que al momento de la escritura de esta carta llevaba por lo menos unos 15 años bajo el discipulado de Pablo. Eh, Pablo se refiere a él como joven, como muchacho, pero pues no estamos hablando de un adolescente, estamos hablando de un hombre que podría estar alrededor de los 35, 40 años, que incluso era una edad eh, en la que el hombre podía estar incluso en la milicia. No estamos hablando de un muchacho de 15, 17 años, sino de un hombre más joven que Pablo sin duda alguna, pero que había adquirido por el caminar en el Evangelio pues cierta madurez y también cierto prestigio. Tenemos de parte de Pablo para Timoteo dos epístolas, se conocen como epístolas pastorales, donde Pablo no solo le está dando consejos a Timoteo, sino que Timoteo era un servidor en la iglesia, era un líder en la iglesia, hizo ministerio en Éfeso. Entonces Pablo le está dando consejos a Timoteo, pero que tienen que ver con la obra, con el ministerio que él está desarrollando. A propósito de la palabra del Señor, este mes estamos estudiando en la Escritura cómo Jesucristo es la palabra viva, cómo Jesucristo es el verbo hecho carne, cómo Jesucristo, de hecho, les decía que Juan capítulo 1, cuando en nuestra traducción de la Biblia dice, el verbo se hizo carne, la palabra que se utiliza ahí es logos, el logos se hizo carne, y logos, perdón, es literalmente palabra, o sea, la palabra eterna se encarnó en Jesucristo. Y Él es la palabra viva y eficaz, la palabra que es más cortante que espada de doble filo, la palabra que tiene el poder de transformar, de sanar, de liberar. Pablo entonces, y quisiera no solo centrarme en los versículos 15 y 16, sino mirar desde el inicio del capítulo 4. Había en este momento de la iglesia unos peligros. Yo ya les he comentado que la iglesia experimentaba unas amenazas de afuera, pero también tenían unas debilidades adentro que se convertían en peligros para los creyentes. Al principio seguramente era mucho más sencillo, era una comunidad más pequeña, era una comunidad que eran, podríamos decirle, el 99% judíos, con una tradición de fe, con el conocimiento de unas profecías que al verlas cumplidas en el Señor Jesucristo era, digo yo, simplemente un despertar a una verdad, pero que siempre estuvo allí, ¿sí? Pero en la medida en que el Evangelio se iba expandiendo, que llegaban personas de otros orígenes, con otras ideas previas, pues ya la cosa iba siendo un poco más compleja, eh, y se empiezan a crear y a generar unas situaciones, unas posturas, digámoslo así, teológicas o doctrinales que empezaron a generar ciertos peligros en la iglesia. De allí la labor de los apóstoles como pastores de tener muy presentes las palabras del Señor y al tener presentes las palabras del Señor,
pues todo lo que en el Antiguo Testamento estaba planteado. Eh, por eso había mucha instrucción, ¿sí? Dicen que Pablo por lo menos, pudo haber escrito unas 250 epístolas a los diferentes ministerios que él pastoreaba. Tenemos solo aproximadamente 13 epístolas de las posibles más de 200 cartas que Pablo escribió. Y esta cantidad, a propósito, porque hay muchos escritos paulinos que, aunque no los tenemos en el canon, sí son mencionados en textos antiguos. Pero esto que demuestra, había una preocupación de instruir, ¿sí? Era una preocupación de instruir al pueblo. Así como hoy pululan a través de las redes sociales y otros medios información, ¿sí? Que lastimosamente no toda instruye, mucha de ella, por el contrario, está generando confusión. En aquella época también, pues cada uno, como advierte la Biblia, como que de su propia presunción iba tratando de imponer nuevas enseñanzas, doctrinas e interpretaciones. Y la verdad, los apóstoles lo que trataban, por eso hay una particularidad en los escritos del Nuevo Testamento. Hagamos y pensemos que la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento son especie de cartas dirigidas a comunidades para poderles ayudar a corregir situaciones que afectan o a que atentan en contra de la fe. Los mismos evangelios son especie de cartas dirigidas a comunidades para dar a conocer los dichos y hechos del Señor Jesucristo, porque había una necesidad de cuidar, de proteger las enseñanzas que el Señor nos había dejado. Pablo entonces, como un servidor del Señor, a su discípulo Timoteo, que está encargado de un ministerio, pues le va a hacer ciertas advertencias e insisto, hay una combinación donde le aconseja situaciones personales, pero esas situaciones personales afectan la misión que Timoteo está desarrollando. A ver, porque la particularidad del maestro cristiano es que el maestro cristiano sí o sí involucra su vida en su labor, digámoslo así, de enseñanza y de instrucción. No es como otras áreas, que en otras áreas una persona puede ser maestro, puede enseñar y su vida completamente ajena a lo que enseña, ¿sí? Porque simplemente está transmitiendo conceptos e información y no le demanda que su vida esté inmersa en lo que está enseñando. Pero el maestro cristiano, quien enseña la palabra del Señor, todos nosotros estamos llamados a hacerlo, involucra que nuestra vida experimente las palabras que se van a enseñar, ¿sí? Así que cuando Pablo le está hablando a Timoteo, le está hablando de manera, digámoslo, a la par sobre su vida personal, pero también sobre su vida en la labor que está desarrollando. Le dice Pablo entonces en el capítulo 1, desde el versículo 1, y quisiera que leyéramos este primer bloque de 5 versículos, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bueno, aquí la palabra apostasía hace referencia a la negación de la fe. O sea, un apóstata es aquel que niega lo que en algún momento profesó. Entonces él advierte que vendrían personas que con sus actos, no ni siquiera con sus palabras, porque pues bueno, un apóstata puede decir, ya no soy cristiano, ahora soy agnóstico. ¿Sí? Él se lo está haciendo con sus palabras, pero hay un apóstata más, bueno, digámoslo así, más peligroso, es el que con sus actos está negando lo que ha profesado con sus labios, ¿sí? Pues dice ser cristiano, pero sus comportamientos
son completamente opuestos a lo que es ser cristiano. Entonces, Pablo está advirtiendo de aquellos que apostatarán y dice que además, que los caracteriza, que escuchan espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿sí? Mm, y lastimosamente eso estaba advertido desde mucho tiempo atrás, en que se levantarían, pues desde la misma época, se levantarían falsos maestros, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, que lo único que están haciendo es desviar el corazón y la mente y los ojos del creyente del Señor. Todo lo que no apunte a que el creyente procure la santidad, la rectitud, la verdad, los atributos del Señor, ¿sí? Todo lo que no contribuya a que el creyente, como dice el Señor, sea manso y humilde de corazón, todo lo que no lleve a que el creyente procure una vida en el espíritu, porque ni siquiera se trata de una vida moralmente no cuestionada, sino una vida en el espíritu, ¿sí? Hay que revisar porque todo eso puede traer una carga de falsedad y de engaño, ¿sí? De seducción. Por eso em, hoy lastimosamente la iglesia o los miembros de la iglesia o la iglesia profesante pues experimenta como cierta atracción a ciertos mensajes que son un poquito seductores porque le dan solución a lo que quieren. Pero hay unos mensajes un poco más basados en la escritura que están promoviendo una vida de rectitud, de santidad, de verdad, de honestidad, de integridad, pues que no llama mucho la atención. O por el contrario, hay otro peligro que también aquí Pablo lo va a advertir a Timoteo, es ciertas enseñanzas ascéticas. ¿A qué se refiere el ascetismo? El ascetismo promueve un estilo de vida austero donde se renuncia al placer, ¿sí? Entonces, mire que son como posturas opuestas muy delicadas, porque de alguna manera el ascetismo también estimula la carne. ¿Por qué digo que estimula la carne? Lo advierte el mismo Nuevo Testamento, porque ese ascetismo eh, le quita valor al cuerpo, ¿sí? El cuerpo no vale nada. Y de alguna manera esos sacrificios o esos esfuerzos terminan estimulando el orgullo y el ego, donde se cree que es tan puro porque no come, porque no viste, porque vestir, o sea, no viste bien porque eso es vanidad, donde solo piensa entre comillas, en el espíritu, se voltea la torta y termina a través del padecimiento, creyendo que así está purgando, digámoslo así, sus culpas y pecados. El ascetismo de alguna manera terminaba negando el sacrificio del Señor. El único sacrificio válido que redime los pecados es el sacrificio dado por el Señor Jesucristo. Entonces, mire que hay un desequilibrio o un ascetismo extremo, que había otro peligro. Esta doctrina yo se las he explicado, se refiere al gnosticismo. Había otro peligro en este ascetismo, que como ellos subvaloraban tanto el cuerpo, algo así como que lo bueno es el espíritu, lo malo es el cuerpo, pero ese ascetismo se iba y cruzaba una línea de la inmoralidad, ¿sí? Entonces, como este cuerpo no es nada, lo que vale es el espíritu que está dentro, entonces yo puedo hacer con este cuerpo cualquier cosa que al fin y al cabo está fuera de mí. Esa era una línea que se cruzaba de inmoralidad, ¿sí? Digámoslo así, en contra de su propio cuerpo, porque como no vale nada, entonces yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Esa era una línea. Y la otra línea era que, y la otra línea que cruzaban era que como el cuerpo no vale nada, ¿sí? Como pues, el cuerpo, por el contrario, es un estorbo para la vida espiritual, entonces pasaban a un esfuerzo, a un sufrimiento que terminaba pues como alimentando el orgullo, el ego,
y por eso también despreciaban a otros que simplemente juzgaban de superficiales, de vanidosos, de sin sentido. Entonces Pablo le está diciendo acá, porque estos mentirosos, hipócritas, que tienen cauterizada la conciencia, o sea, que no tienen capacidad de discernir lo bueno de lo malo, prohíben, entre otras cosas, casarse. Les hago una pregunta y pregúntese. El Señor, desde la antigüedad, del Antiguo Testamento, manda casarse o que no se case. El Señor manda casarse, ¿sí? El Señor dice, varón y hembra los creó. De hecho, dentro del plan divino de bendición para el ser humano está en que se case. Pablo mismo advierte en la epístola a los Corintios que es mejor que se estén casando y no que se estén quemando. Dice, si usted no tiene un don de contenerse sexualmente y dedicarse al Señor exclusivamente, cásese, ¿sí? Porque no puede estar como jugando a esas dos cosas. ¿Sí? La Biblia nos instruye a que el mejor escenario en que el hombre puede ser feliz y crecer sí es el matrimonio. Pero estas doctrinas que están diciendo, no, no se casen, ¿sí? No se casen. Y no casarse cuando no hay un don, pues lo único que está haciendo es corriendo un riesgo, un peligro. Por eso el celibato en ciertas religiones ha traído problemas más extremos, porque eso es como tratar como de cauterizar una parte del cuerpo que naturalmente fue creada para algo, y no solo el cuerpo, porque el ser humano fue creado para relacionarse, el ser humano fue creado para amar y ser amado, Dios lo creó todo perfecto. Si el Señor considerara que el cuerpo es lo peor, ¿sí? Que el cuerpo es una porquería, pues no hubiera creado el cuerpo y seríamos todos espíritus digámoslo así, en un escenario espiritual. Pero el Señor consideró que el cuerpo era creado por Él y lo creó para su gloria. El punto es que nosotros debemos sujetarlo para la gloria del Señor. Entonces, empiezan a prohibir casarse, eso es un indicador, esto va en contra de la Biblia, y dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mire, respecto a la alimentación, uno debe alimentarse de la manera más sana y natural posible, pero no por temas, digámoslo así, de conciencia de religión. Yo tengo que ser consciente es que si esta alimentación me hace daño, le hace daño a este cuerpo que es un templo sagrado, pues yo tengo que ser consciente por mi vida espiritual de que yo no puedo atentar contra lo que Dios creó. Si a mí me hace, no sé, daño ciertos ácidos, harinas, grasas, lo que sea, pues yo tengo que abstenerme, tengo que tratar de tener una alimentación lo más sana posible, pero no en este sentido como de gran sacrificio, porque dice todo lo que el Señor hizo es bueno. Ahora, ¿qué sí debe ser malo? Yo creo que todo lo que se aleje más a lo creado es malo. De hecho, el tema de esos alimentos ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados no los creó el Señor, son alimentos creados para vender y generar un mercado. Por eso tanta azúcar, por eso tanta sal, tanto sodio, porque son cosas que de alguna manera generan algún tipo de dependencia nociva en el cuerpo humano. Pero el Señor nos dio una alimentación, todo para alimentarnos, todo lo creado está para que lo disfrutemos. Dice además y dice de hecho el versículo 4 porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Incluso no se sabe muchos alimentos de qué pudieron haber pasado por las manos, que pudieron haber pasado, y aquí ténganlo muy presente para aquellos que no agradecen cada que van a alimentar. Hay muchos cristianos que se sientan a la mesa y comen, simplemente lo llevan a su vientre, pero no se detienen por unos pocos minutos a agradecer, bendecir, consagrar y santificar esos alimentos. Piense que esos alimentos que van a entrar en su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, pasaron por muchas manos. Y no todas las manos bendijeron, no todas las manos santificaron. Tal vez pasaron por manos de personas que están bajo maldición y que pudieron hasta haber hecho, bueno,
ni qué pensar. Por eso la Biblia nos enseña que todo lo que se toma con acción de gracias y bendiciéndolo por la oración es santificado. Mira, hasta por bienestar nuestro. Cada que vayamos a tomar algo, hay que orar, agradecer, santificarlo para que el Señor lo purifique. Todo lo que usted vaya a ingerir, todo lo que llegue a sus manos, todo bien, recurso que llegue a sus manos, bendígalo y santifique. Digamos que usted compra una casa, esa casa, alguien vive en esa casa. Santifíquelo con la oración, santifíquelo con su acción de gracias. Usted compra un carro y aunque sea un carro 0 kilómetros, alguien puso sus manos en ese carro, ¿sí? Alguien lo construyó, puso una pieza y no sabemos qué influencia espiritual tenía esa persona. Todo lo que llegue a sus manos, santifíquelo con acción de gracias, santifíquelo con la bendición, con con la oración. ¿Sí? Eso lo debemos hacer hasta por bienestar propio. No se vuelva a sentar a la mesa. Cuando tenga algo entre sus manos para usted, bendígalo en el nombre del Señor. Es la manera de santificar que Pablo le dice a Timoteo. Luego el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, desecha las fábulas profanas y de viejas. De verdad aquí, cuando se refiere profanas y de viejas, está hablando de señoras ancianas, es la verdad. Y está hablando de cuentos que le echan señoras ancianas a los niños, fábulas, y dice más bien, deseche todo eso y ejercítate en la piedad. Mire otro consejo muy tenaz de Pablo aquí, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Mm, había una situación, bueno, aquí varias cosas, los cuentos, las fábulas, dice, deseche los cuenticos, deseche la información. Hay algo que nosotros debemos aprender a discernir. No se trague entero nada, ninguna información que afecte su corazón. Hay información, noticias que no pasan por encima, pero toda información y noticia, mensaje que de alguna manera le genere un interés o genere algo en su corazón, profundícelo e investigue las fuentes primarias de todo lo que llega a su mente. No se lo trague entero. Si le mencionan algo a alguien que dijo o hizo algo, y vaya y busque una fuente. Hay fuentes. Miren, en el mundo hay mucha información basura, pero también hay información lo más cercana posible a a la realidad. Hay información más veraz. Busque información más veraz. Porque en medio de toda esta mentira y confusión y fábulas y cuentos, pues simplemente repetimos como loritos cuentos que van diciendo, pero no tenemos conocimiento de causa. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, mire, deseche todos esos cuentos, más bien ejercítese en la piedad, más bien sea nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. La buena doctrina se fundamenta en el amor, en la fe, en la santidad, en la rectitud. La buena o sana doctrina no quiere decir, es un juicio de los cristianos. Usted va a una iglesia de sana doctrina y creen que sana doctrina es porque hablan del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces asumimos que la sana doctrina son trinitarios y que mala doctrina son unitarios. Y les cuento que hay muchas iglesias que se profesan ser trinitarias con una perversa doctrina. La sana doctrina no tiene que ver con la Trinidad o la unicidad del Señor, ¿sí? La sana doctrina tiene que ver con las virtudes del Señor: santidad, rectitud, integridad, verdad, honestidad, los atributos mismos del Señor que se enseñan y se comparten. No tiene que ver con lo de la Trinidad y la unicidad, que en eso es tan complejo que nadie ha podido ni siquiera explicarlo con claridad. Todo eso que Pablo le está diciendo a Timoteo es: aprenda a vivir en la libertad del Espíritu. De hecho, hay un versículo hoy en el Salmo 119, dice, guardaré tu ley siempre, 44 y 45, y andaré en libertad
porque busqué tus mandamientos. Esa es la ley del Espíritu que me da libertad. Busqué tus mandamientos. Por eso yo soy libre de cuenticos, yo soy libre de fábulas, yo soy libre de esas influencias dogmáticas que están promoviendo cosas que no son, ¿sí? Seamos coherentes a lo que dijo el Señor, no a lo que los otros interpretan de lo que está escrito. Pero ojo con esto en la advertencia, y no nos da el tiempo para más que le hace Pablo a Timoteo. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Saben qué problema tenían en esa época que hoy tienen los cristianos? Los gimnasios. De verdad, en aquella época los gimnasios eran lugares donde generalmente los hombres, no las mujeres, se iban a ejercitar. Pero los gimnasios eran un escenario donde pululaba mucho la homosexualidad. Acordémonos que entre los griegos, como había un desprecio hacia la mujer, ¿sí? Había una alta inclinación a la homosexualidad. Lo tenemos incluso en los diálogos de Platón. Y en los gimnasios, entonces había un peligro de que iban, claro, como los gimnasios de hoy, a exponer su cuerpo, a mover su cuerpo, a ejercitar su cuerpo, que ustedes saben cómo son y cómo pues, el ambiente que se da en los gimnasios. Y Pablo le está advirtiendo desde los gimnasios. En vez de ir a ejercitarse toda la mañana en un gimnasio, a tentarse. Miren, permítanme ser completamente escueto y abierto. Los instructores, muchos de los instructores son coqueteando, muchos de los que asisten son coqueteando, exhibiendo su cuerpo. ¿Qué hace un cristiano en ciertos escenarios? El cristiano sí debe discernir y cuidarse. Seguramente que hay muy buenos lugares para ejercitarse, pero hay lugares que tienen un ambiente nocivo para el cristiano. Eso es abrir puertas y posibilidades a cosas que lo van en últimas a afectar en su vida espiritual. Y Pablo le está diciendo eso a Timoteo. Ojo, más bien ejercites en la piedad. Ojo con ir a esos gimnasios a ejercitar el cuerpo, porque en últimas si usted ejercita el cuerpo, pero no la piedad, de nada le aprovecha, porque la piedad tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Lo que usted hace al madrugar para escuchar la palabra, la meditación, para orar, para inquirir en la escritura, eso es ejercitarse en la piedad. Hay personas que están levantadas desde las 4 de la mañana solo para ejercitar su cuerpo, pero no ejercitan su espíritu. No quiere decirte que no haya que hacer ejercicio. Claro que hay que hacer ejercicio, pero según unas recomendaciones que vimos hace poco, el ejercicio, el mejor ejercicio que usted puede hacer es en su cotidianidad, el ejercicio natural de lo que usted debe hacer. Combata el sedentarismo, pero ejercitándose de manera natural, como caminando, subiendo, bajando las escalas en vez del ascensor, haciendo más desplazamientos a pie que en su vehículo. ¿Sí? Hay cosas naturales que el Señor nos enseñó. Miren la historia de los gimnasios, que son escenarios que en últimas terminaban afectando la piedad. Examínelo todo y retenga lo bueno. Que el Señor le dé discernimiento de qué puede venir a su vida para bien, para crecer, para madurar, pero también qué viene a su vida, que lo único que va a hacer es menoscabar la obra que el Señor ha comenzado en usted y que Él quiere perfeccionar. La Biblia, la palabra del Señor, ese testimonio, son consejos, algo a veces un poco complejos, pero en general consejos prácticos para que vivamos conforme al diseño que el Padre planeó para cada uno de nosotros. Vamos a darle gracias al Señor en este día y entreguémosle este tiempo y día en oración. Amado Señor, yo te doy gracias y te pido que hoy en nuestra mente y corazón se queden grabadas tus palabras.
como dice el Salmo 119, que el guardar tus mandamientos, el buscar tus mandamientos, me permita vivir en la libertad del Espíritu. No, Señor, en la esclavitud de la ignorancia, sino en la libertad del conocimiento de tu verdad. Permíteme seguir los buenos consejos que Pablo le da a Timoteo, de desechar cuentos, fábulas, de discernir lo que es verdad, lo que es sano y lo que proviene de ti, de ejercitarme en la piedad. Claro que debo cuidar mi cuerpo, claro que lo debo alimentar de buena manera, claro que lo debo ejercitar, pero que esa intención de cuidar este templo tuyo que es mi cuerpo, Señor, no me desvíe y no me permita neciamente abrir puertas peligrosas que me van a apartar de ti. La piedad aprovecha porque tiene promesa de esta vida y de la vida eterna. Porque todo lo que yo haga aquí en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu, de tu mano, en la dirección tuya, Señor, retumbará en la eternidad. Permite que hoy vivamos entonces para ti, sabiendo y reconociendo que tus ojos están sobre nosotros. Bendice nuestra familia, ore por su familia, ore por su trabajo, sus compañeros, su entorno. Oremos por nuestras ciudades, por nuestro país, por el mundo, por la situación en el Medio Oriente. Que el Señor traiga la paz a los corazones. Que el Señor mueva los corazones al arrepentimiento y a la conversión. El único que puede traer la paz es Jesucristo, el príncipe de paz. Señor, yo te pido que tu bendición esté sobre cada uno de estos tus hijos que se esfuerzan cada día en procurarte, que se esfuerzan cada día en ejercitarse en la piedad. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.